Esperamos unos minutos más, ¿verdad, Valesca? Sí, como habíamos dicho a las 2. Ajá, esperemos un minuto. Vamos a ver. Sí, Voy a... sí, lo que.
Yo creo que podemos darle inicio, ingeniero Previn. Hola, empezamos entonces. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida de la Alianza de Mujeres en Café. En conjunto con la Fundación Neumann, como siempre nos han apoyado, pues agradecemos al ingeniero Previn por su tiempo y esperemos que podamos aprovechar esta capacitación y cualquier pregunta la hacemos al final de la capacitación. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Listo, Previn, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Valesca, y Alianza de Mujeres en Café de Honduras. Pues mi nombre es Previ, trabajo para la Fundación Neumann y es un gusto pues, que nos hayan invitado, ¿verdad?, para compartir un poco la experiencia que ha tenido la Fundación y más pues conceptos de cambio climático que pueden ser tomados en cuenta al momento de trabajar el tema de café específicamente. Bueno, para los que no conocen mucho acerca de la fundación es una plataforma que básicamente lo que busca es desarrollar proyectos de sostenibilidad de las familias cafetaleras. Quien lo fundó pues, es el señor Michael Robert Neumann. Este señor pues básicamente tuvo esta visión, ¿verdad?, de formar esta plataforma ya hace más de 20 años, ¿verdad? Fue establecida en el 2005. Al inicio pues era una consultora, se dedicaban a hacer consultorías en el tema relacionado a café. Y desde el 2005 pues ya empezó a trabajar como una fundación a nivel mundial. Pues somos un equipo de 260 personas a nivel mundial y 235 de todas estas personas pues estamos en países donde se produce café. Básicamente la fundación, como les dije, es sin fines de lucro y lo que hace pues es gestionar recursos tanto de la empresa privada como recursos del sector público. Entonces, dentro de los muchos donantes que tiene la fundación, se encuentra, por ejemplo, de la cooperación alemana, está ahora la Unión Europea a través de varios proyectos, la cooperación sueca, el mismo USAID de Estados Unidos, y básicamente el sector privado son todas estas empresas que se dedican a procesar café, como torrefactores, las grandes cafeterías como Lavazza, por ejemplo, Tim Hortons de Canadá, Lauber, Pauling, Chivo de Alemania, por ejemplo. Entonces todos ellos son parte, ¿verdad?, de este consorcio final y se dedican pues a que la fundación pues desarrolle este tipo de proyectos. Y con ello, pues básicamente desde hace unos 9 o 10 años nació esta iniciativa de Coffee and Climate. Y el objetivo de esta iniciativa desde un inicio pues básicamente formar a la familia, ¿verdad?, para que éstas creen resiliencias ante fenómenos como el cambio climático, para enfrentar mejor los impactos generados por cada una de estas amenazas. Esta iniciativa es parte o es un componente básicamente de los proyectos que la Fundación desarrolla. Aparte de hay otros componentes que se dan en los proyectos, como por ejemplo la parte empresarial, la parte productiva, el tema de inclusión, muy importante. Y bueno, le voy a dejar esta pregunta. ¿Qué es el cambio climático? Pueden
interrumpir si quieren, no hay ningún problema. Si se Bueno, dan no sé si cuenta, alguien quiere participar. bueno, como se ve ahí en el dibujo, pues básicamente la imagen refleja, ¿verdad? Como cuáles son las causas para que nosotros tengamos estas anomalías ahora en día. Y si ven, dice el señor que está ahí, el clima está loco. Pero está el niño viendo desde atrás y dice, sí, claro, el clima. Pero en realidad, pues ustedes saben mejor, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, cambio climático, básicamente, y así lo define panel intergubernamental de cambio climático, y es básicamente la variación del estado del clima. Y esto básicamente se da por pruebas estadísticas a lo largo del tiempo. Entonces, las variables que se ven más afectadas por este tema es la temperatura y la precipitación. Entonces, básicamente el cambio climático persiste por periodos largos de tiempo, generalmente, ¿verdad? A veces decenios o periodos más largos. Entonces, de esa manera, los científicos pueden catalogarlo. Entonces, cambio climático ya ha habido anteriormente, en otras épocas, y básicamente para poder medirlo se ocupan 30, 100, 200 hasta 400 años para saber si es cambio climático en sí y no una variabilidad climática. Entonces, por ejemplo, algunos estudiosos del tema lo que hacen para saber cuándo ha habido cambio climático y cuándo han habido otras anomalías es, por ejemplo, ven los anillos que se forman en los árboles y estos nos dan una buena respuesta, ¿verdad?, de qué es lo que ha sucedido. Entonces, básicamente, esto se puede deber a procesos naturales o a procesos antropogénicos, ¿verdad? Que básicamente, al final, pues son los que componen, ¿verdad?, la atmósfera o se descomponen del uso de la tierra. Los procesos naturales, pues son los procesos en los cuales nosotros como seres humanos no tenemos ningún control. Entonces, por ejemplo, el vapor de agua, por ejemplo, todo el tema de la generación de gas metano en las aguas estancadas, quemas naturales que se dan a veces por la caída de rayos, pero está el otro proceso natural que es ya donde el ser humano pues toma acción. Por ejemplo, si una persona hace la rosa para hacer un frijolar o milpa y quema, ya eso es parte que sí podemos tener control. O la misma tala de bosques, el uso de automóviles, por ejemplo, las grandes industrias, todo lo que se da en agricultura. Entonces, todo eso es la parte como antropogénica en la cual pues nosotros sí podemos tener control de ello. Y a diferencia del tema de variabilidad climática, que esto básicamente es una fluctuación o componente de la misma, ¿verdad? Esto indica variaciones naturales comunes de un año al siguiente año o cambios en una década. Entonces era común que hubiera fenómeno del niño o fenómeno de la niña cada 7 o cada 10 años. Entonces de esa manera se daba y pues ya se sabía que eso era fenómeno del niño o fenómeno de la niña. Pero ¿qué es lo que ha sucedido hoy en día? Hasta ahora, pues por el momento llevamos casi 5 o 6 años que han sido fenómenos del niño, uno tras otro. Al igual, el fenómeno de la niña se da con más frecuencia. Y si se dan cuenta, la variabilidad climática, pues básicamente tiene mucho que ver las corrientes oceánicas. Entonces, ven, por ejemplo, que las corrientes oceánicas que suben desde el sur hacia el centro o norte del Océano Pacífico, cuando estas no alcanzan a llegar al centro de América, básicamente, esta parte del océano se torna caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hace de que los veranos, que son de 2, 3 meses, se vuelvan más intensos y sean hasta de 5 o 6 meses. Entonces, a eso se le llama fenómeno del niño. Y la niña, pues es el contrario, ¿verdad? Es un fenómeno donde llueve más, las precipitaciones son más altas y básicamente
por eso mucha gente dice que variable está el clima, y es básicamente debido a los factores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una lluvia que tiene que caer en una semana, cae en un día. Entonces son grandes cantidades de agua y esto pues al final genera impactos tanto a nivel social, humano o a nivel de agricultura. Entonces esa es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Entonces una se da en periodos más largos, afectando dos variables principales, ¿verdad? Y la otra pues básicamente se da en periodos más cortos o en años consecuentes. Y bueno, de eso se desprende todo el tema, por ejemplo, del calentamiento global. Y básicamente el calentamiento global dice aquí que es el incremento en la temperatura media del planeta. Esto básicamente a consecuencia, ¿verdad?, de la incrementación de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y al final, pues, si se dan cuenta, pues estamos nosotros por medio, todas las acciones humanas. Entonces el calentamiento global básicamente se desprende, por ejemplo, de las emisiones de dióxido de carbono, el que se encuentra en mayores concentraciones en nuestra atmósfera. Y el dióxido de carbono, pues no es más que las quemas, la tala, los automóviles, las fábricas, la misma respiración de nosotros, por ejemplo, genera dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros inhalamos, pues inhalamos oxígeno, pero cuando exhalamos, eso es dióxido de carbono. Entonces, a medida que la población vaya creciendo en el planeta, las concentraciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera van a ir subiendo. El otro tema es el óxido nitroso o óxido de nitrógeno, que básicamente este se genera, ¿verdad?, a partir de la agricultura, más que todo, o de las grandes fábricas. Pero básicamente el óxido nitroso es básicamente, si hablamos de café, cuando agarramos, por ejemplo, el fertilizante, principalmente el nitrato de amonio, la urea y todo este tipo de fertilizantes que son nitrogenados, al hacer contacto con el suelo, pues directamente estos empiezan a volatilizarse y generan este óxido, se llama óxido nitroso. Al final, todas estas moléculas pues persisten en nuestra atmósfera y lo que hacen es absorber el calor pues que entra a nuestro planeta. Si ven el otro tema, la temperatura del aire se incrementa y a esto pues se le llama efecto invernadero. Esto se desprende básicamente del calentamiento global. Por otro lado, las dos variables principales, la temperatura y el tema hídrico, pues básicamente cambian en cantidades y distribución, como lo ven ahí en el número 3, ¿verdad? Y lo cual pues al final, ya aterrizado en el tema humano o en el contexto humano, estos se convierten en amenazas climáticas. Entonces, una amenaza climática no es más de lo que nosotros ya conocemos. Entonces, temperatura alta, temperatura baja, o viento, lluvia, sequía, siempre ha habido desde que se tiene conocimiento, ¿verdad? Pero lo que ha sucedido, que el mismo calentamiento global y este llamado efecto invernadero han hecho de que, por ejemplo, las lluvias cambien en su distribución o cambien en cantidad que vaya a caer, por ejemplo, o la temperatura se ha ido incrementando. Entonces, aquí hay algunos sectores que producen o generan gases de efecto invernadero. Si ven, la generación de energía, pues, produce un 25.9%, la industria 19.4%, el sector forestal 17.4%, el agrícola 3.5%, transporte 13.1%, y así, construcción 7.9%, Bueno, sí. ingeniero, hola, disculpe que lo interrumpa. Me están diciendo unos que no escuchan mucho, que tal vez puede acercar un poquito más a la bocina y que se escucha un poquito entrecortado, me imagino por las lluvias que están ahorita, no sé. Sí, hay lugares que está lloviendo. Ahora, ¿cómo se escucha? Yo lo escucho bien, no sé las demás compañeras, si Miriam, Marta. Sí, de seguro es la lluvia. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Entonces, como les decía, esta gráfica que está ahí en la pantalla, pues básicamente son los sectores que aportan gases de efecto invernadero, y en ese círculo rojo pues está marcado el sector
nosotros pues podemos hacer incidencia, ¿verdad? Y es, por ejemplo, el sector forestal, la parte agrícola, la parte pecuaria. Todas estas juntas, pues al final generan un 31% de todas las emisiones globales. Entonces significa de que nosotros, como productores de café, como agricultores, o por vivir en países, por ejemplo, netamente trabajamos la parte productiva, podemos hacer énfasis en esta parte. Entonces, desde las fincas de café podemos empezar a trabajar todo el tema forestal. A nivel de suelo podemos empezar a trabajar todo el tema, pues, de dejar de aplicar algunos agroquímicos que al final, pues, lo que hacen es matar al ser humano. Y la parte pecuaria, tratar de no tener tanto ganado estabulado. Y básicamente, pues, estos al final se componen y los gobiernos, por ejemplo, han creado algunas reglas o han creado leyes, ¿verdad?, que permiten o ayudan a los productores para que puedan llegar a aplicarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, existe en Costa Rica algo que se llama NAMAS. Aquí en Honduras se está aplicando a las NAMAS y esto pues básicamente va a ayudar a que reduzcamos, ¿verdad?, o capturemos los gases de efecto invernadero. Y el efecto invernadero, pues, como lo ven ahí en esas imágenes, al lado izquierdo, es un efecto invernadero natural. Se compone de todos los gases que generamos. Ha sido así por mucho tiempo. Pero a partir del año 1950 o la revolución industrial, antes de que empezara la fabricación de autos, toda la parte de fertilizantes o agroquímicos, a partir de ahí se empezó a generar más gases. Y estos gases, pues básicamente llegaron a la atmósfera, no se quedan aquí abajo, sino que suben, llegan a la atmósfera y esas moléculas pues persisten por mucho tiempo. Ahí pues están incluidas todas, ¿verdad? Desde la respiración que nosotros tenemos hasta el gas metano que produce el ganado o las aguas estancadas, por ejemplo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en cooperativas o en café, tener una laguna de aguas mieles estancada y que ésta esté generando gases, al final pues los gases van hacia la atmósfera, ¿verdad? Estas producen gas metano. Entonces, más adelante vamos a ver qué tan dañino pues es cada uno de estos gases. Entonces, este efecto invernadero es un fenómeno natural, como ustedes lo pueden leer ahí, ¿verdad? Y es un proceso similar al que se da en un invernadero para el cultivo de plantas o para el secado de café. Pusimos esa imagen de esa secadora solar que tiene capucas. Ellos la usan para secar café. Entonces, uno puede aprovechar, por ejemplo, la radiación del sol, y secar café. Lo otro, pueden secar fruta dentro de un invernadero y básicamente pues están haciendo un secado de café limpio. Entonces puede aprovechar, ¿verdad? Si nos vamos al tema agrícola o directamente al trabajo que hace una familia dentro de su terreno, vemos, por ejemplo, si se dan cuenta, ahí están los animales y ahí están generando pues, metano, dióxido de carbono. Los suelos están haciendo actividades microbiológicas y básicamente el tema de la maquinaria pues generando también su parte, ¿verdad? La misma deforestación o la destrucción de la capa vegetativa del suelo también hace que se generen gases. Por ejemplo, Pablo, que ha sido quien ha estado siempre en la fundación, ¿verdad?, con el tema del cambio climático, nos decía, bueno, tener cobertura en el suelo, por ejemplo, hace que capturemos más gases. Entonces había un estudio que hizo Colombia ya tiempos sobre el tema de usar gramíneas en café y estos pues básicamente llegan a generar grandes cantidades de carbono, ¿verdad?, en el sistema radicular o en toda su estructura. Entonces, tener cubierto el suelo pues reduce, ¿verdad?, la generación de estos gases. Usar árboles, las mismas variedades de café, la misma reducción de fertilizantes químicos y pesticidas también, ¿verdad? Como puede generar, también como seres humanos o como productores de café responsables podemos llegar a reducirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la NAMA de Costa Rica, uno de los puntos importantes que ellos tenían era un análisis de suelo. Entonces, con el hecho de tener un análisis de suelo, pues básicamente
uno está reduciendo las cantidades, ¿verdad?, de aplicaciones de químicos, porque está aplicando, perdón, la cantidad correcta. Entonces, puede ser de que estemos aplicando 9 o 10 sacos de fertilizante, pero que en realidad el suelo o las plantas solo ocupan 7 o 8 sacos. Entonces, aparte de que estamos contaminando con la generación de estos gases, pues también si hacemos un análisis de suelo, estamos también ahorrando dinero, ¿verdad? El otro tema es la energía renovable. Y a nivel de una granja o a nivel de una cooperativa, pues está el tema de biodigestores. Estos pueden generar gas y este gas puede convertirlo en energía, quemarlo hay unas plantas pues, que trabajan con gas y estas generan energía limpia. Entonces, básicamente se puede hacer de esta manera, ¿verdad? Y, por ejemplo, si nos vamos a este gráfico y vemos, por ejemplo, las concentraciones, ¿verdad?, que hay hasta el momento, o la temperatura, cómo ha subido. Este gráfico tiene alrededor de unas 5 líneas. Si se dan cuenta, la línea roja es básicamente un modelo de temperatura proyectado al 2100. Y eso significa de que si en estos momentos no hacemos nada, la temperatura pues, puede llegar a alcanzar hasta los 4 grados centígrados. Por otro lado, está la parte más moderada, ¿verdad?, que es la línea verde. Esto puede alcanzar casi cerca de 3 grados de temperatura. Está la otra parte, un escenario bajo, de la línea azul. Y esto es básicamente casi cerca de 2 grados. Entonces, actualmente nos encontramos cerca de 1 grado, ¿verdad? Es el incremento que ha tenido la temperatura en todo este periodo. Sí, Valesca. No, no soy yo, quiero ver. Bueno, no, pueden interrumpir cuando quieran, ¿verdad? No hay problema. Si tienen comentarios o dudas sobre algo, lo pueden hacer. Entonces, ese gráfico nos muestra exactamente qué es lo que puede suceder, ¿verdad?, en el futuro, si no actuamos, pues, inmediatamente o ya. Entonces, el cambio climático se comporta de esa manera, ¿verdad? Y como les dije al inicio, las dos variables principales son lluvia y temperatura. Entonces, básicamente son las dos, pues, que repercuten o que tienen mayores consecuencias al final, tanto a nivel de la población, la parte humana, infraestructura, la parte social, la parte agrícola en general, ¿verdad? Entonces, dice aquí, por ejemplo, cuáles son las consecuencias del calentamiento global. Entonces, uno es la temperatura de la que estamos hablando, los cambios en los patrones, ¿verdad? Cantidad o periodicidad de las lluvias, eventos climáticos extremos, por ejemplo. Entonces, los huracanes, por ejemplo, son eventos extremos. Y recuerdo que fue el año pasado o antepasado, de que en un solo mes hubieron 5 huracanes. Entonces, y esto básicamente porque el océano se calienta, y mientras más caliente esté el océano, pues los huracanes van a adquirir más energía y volverse pues más extremos y más consecuentes, ¿verdad? El otro tema es el derretimiento, ¿verdad?, de los polos, y esto lo que hace pues es incrementar el nivel del mar al final, ¿verdad?, de hielo, los glaciares. Esto hace que también se pierdan hábitats, como los hábitats de los osos polares, por ejemplo, o otras especies que habitan en esas zonas. Algunas evidencias, por ejemplo. Entonces, estábamos hablando de que la temperatura ha subido, y exactamente pues, ha subido 0.74 grados centígrados hasta el momento. En el año 2100, si se dan cuenta, según el gráfico que estaba anteriormente, se prevé que esté de 1.8 a 4 grados centígrados. Entonces, imaginan que no tenemos ni apenas 1 grado centígrado, pero con 0.74 ahora se ven pues todas estas amenazas climáticas impactando directamente en lo que hacemos a diario. Entonces, y así pues hay países más vulnerables que otros. Por ejemplo, si nos vamos a las grandes potencias de Estados Unidos, pues la misma economía permite de que sean más resilientes ante estos eventos. Pero, por ejemplo, Honduras, en el 98 pasó el huracán Mitch y se llevó puentes en la zona costera. Y si nos vamos, por ejemplo, al puente del Progreso, hay una parte que todavía no la han reconstruido. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, se mide la vulnerabilidad también de los países
la respuesta que ellos tengan ante estos fenómenos. Dice aquí abajo, incluso si solo subiera 1.8 grados centígrados, esto sería un aumento de temperatura mayor que en ningún otro siglo en los últimos 10.000 años. O sea, los registros científicos que se tienen, pues nunca se ha registrado que la temperatura haya subido 1.8 grados centígrados en promedio anual, ¿verdad? Que eso es lo que estamos hablando. El 20 o 30% de las especies, pues vegetales y animales, también están en peligro, ¿verdad? De extinción si la temperatura media sube por encima de este margen. Entonces, por ejemplo, en el océano, los corales, las barreras que existen en el mar, pues son bastante susceptibles, ¿verdad?, de incrementos de temperatura o a la misma acidez de los océanos. Entonces, de esa manera, pues, las especies vegetales pues se ven amenazadas, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se producen y cómo comparar estos gases que estamos generando a diario, ¿verdad? Por ejemplo, había un gráfico que no está aquí, pero por ejemplo, un estadounidense llega a contaminar hasta 7 veces más que un centroamericano, 60 veces más que un africano. Entonces, es básicamente el estilo de vida quien dicta, ¿verdad?, la generación de gases de efecto invernadero, o la contaminación o la huella ambiental que yo vaya a dejar como país o como individuo. Entonces, todo esto al final pues hay una forma de medirlo, ¿verdad? Y el dióxido de carbono es como esa parte. Entonces el gas metano, si se dan cuenta, se da a partir de algunas fuentes, por ejemplo, el tema de basureros, minería, producción de gas natural. Y esto, pues en el tema de uso de la tierra, con todo el tema de producción ganadera, estos humedales, por ejemplo, en arrozales. Si se dan cuenta, el arroz, por ejemplo, para poder cosecharlo, necesita que sea inundado. Y esto, pues al estar inundado, la descomposición de la misma materia orgánica o los fertilizantes que nosotros apliquemos, esto al final pues produce este tipo de gas. Entonces, es 21 veces más contaminante que el CO2. El óxido nitroso, pues igual, a partir de la quema de combustibles fósiles, producción de ácido nítrico, el uso, por ejemplo, en agricultura de fertilizantes o quema de las biomasas, ¿verdad? Toda la quema que estábamos hablando anteriormente, que gracias a Dios pues se ha ido reduciendo hoy en día. Muchos productores o en muchas zonas pues ya son conscientes, ¿verdad?, de que quemar pues causa más daño que beneficio. Entonces el óxido nitroso genera o es equivalente en 310 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Por otro lado, en los procesos industriales tenemos el tema de los hidrofluorocarbonos. Esto pues básicamente es 1000 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Los perfluorocarbonos también en procesos industriales de manufactura llegan a alcanzar hasta 12.200 veces más contaminante, ¿verdad?, que el dióxido de carbono. Y por último, el hexafluoruro de azufre. Esto al final pues son 22.800 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces estos últimos tres que se dan en procesos industriales, pues básicamente vemos, por ejemplo, de que esos países industrializados como China, Alaska, Estados Unidos, México, otros países grandes potencias como Rusia, por ejemplo, pues son los que están dentro de esta lista, ¿verdad? Entonces son los que al final pues se componen sus economías de procesos industriales o la misma manufactura. Si tienen preguntas, comentarios, pues háganlas, no hay ningún problema. Por otro lado, si nos vamos a este gráfico y vemos, por ejemplo, las emisiones absolutas de CO2 de carbono por país, se van a dar cuenta de que las grandes potencias, Estados Unidos, China, ahí está Alaska, Canadá, México, Brasil, por ejemplo, Australia, Rusia, pues son los que están en la lista, ¿verdad?, de emisiones absolutas por país. Significa que estos países pues llegan a generar hasta 5 millones de gigatoneladas, básicamente, de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, son
básicamente porque al final sus economías se componen, ¿verdad?, de la quema de combustibles fósiles, de fábricas. Por ejemplo, es fácil encontrar una persona en esos países que tenga 2 o 3 vehículos en la casa, aire acondicionado, la ropa pues la desechan cada vez que la van a usar, si es posible. Entonces, de esa manera, pues el estilo de vida de las personas hacen de que esas emisiones absolutas por país pues sean más elevadas. Si vemos Centroamérica, pues está en la parte más baja, ¿verdad? Casi en comparación a los países africanos. Entonces, de esa manera se mide, ¿verdad?, la huella o las emisiones que genera cada país. Y si nos vamos a emisiones por individuo per cápita, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, China en esa lista pues ya baja por la gran cantidad de habitantes que tiene o por el estilo de vida. Es posible que las concentraciones absolutas pues estén concentradas en pocas manos y al final pues mucha de la población pues sea rural o viva del tema de agricultura o medios. Pero si vamos a ver Estados Unidos, Canadá, Alaska, pues estos o los países árabes, por ejemplo, pues vemos de que sí están en la parte más elevada, ¿verdad?, de toneladas per cápita por individuo. Bueno, ahora pues ya sabemos que estas contribuciones o emisiones de gases de efecto invernadero van de la mano con el desarrollo de cada país. Ahora miremos esto a nivel más local. Entonces, a nivel de Honduras. Por ejemplo, las emisiones por sector productivo para Honduras, esto es del año 2000 apenas. No se conoce otro registro, ¿verdad?, que tenga Honduras hasta el momento cuantificado sobre las emisiones de estos gases. Vemos, por ejemplo, que el sector energía es el que está en la parte más alta. Luego sigue el tema de procesos industriales, junto con una serie de gases, ¿verdad?, que están ahí en la lista. La agricultura, si se dan cuenta, pues en su mayoría son gas metano y óxido nitroso. El cambio de uso de suelo, por ejemplo, de la tierra y silvicultura, está bien elevado y es la parte pues, donde nosotros podemos actuar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la frontera agrícola para la siembra de cultivos o para el pastoreo de ganado, siembra de café, ha ido avanzando. Y vemos, por ejemplo, de que el mismo cambio climático crea retos y también crea oportunidades en los agricultores. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, de que zonas donde antes era muy helado y demasiado alto, donde no se producía café, ahora el mismo cambio climático también ha hecho que esas zonas sean perfectas, ¿verdad?, sean adecuadas para la misma siembra de tus cultivos. Entonces el mismo cambio climático genera oportunidades y también, ¿verdad?, genera impactos en estos temas. Esto es el porcentaje de emisiones de los principales gases. Y si se dan cuenta, a nivel hondureño, el 96.15%, pues básicamente son gases como el dióxido de carbono. Luego está el 3.72% de metano y luego el 0.12, pues son gases como los óxidos nitrosos, ¿verdad? Entonces, en su mayoría, los gases o los gases que se generan a nivel de Honduras, pues es gas de dióxido de carbono. Esto pues, es básicamente la contribución, ¿verdad?, de CO2 equivalentes por sector a nivel de Honduras. Si se dan cuenta, pues sigue siendo energía, al igual que a nivel global, ¿verdad?, con 29.4%. Procesos industriales apenas alcanzan un 5% en Honduras. Y si nos vamos al tema de agricultura y cambio de uso de suelo y silvicultura, vemos de que esto es más del 53% en estos dos componentes, ¿verdad? Entonces, al principio les dije, nuestros países pues centroamericanos, exclusivamente Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, todos los países son países netamente productores y nuestros procesos industriales pues están en una fase más baja y los números pues de emisiones lo dicen de esta manera más claro, ¿verdad? Entonces, estos dos sectores, tanto agrícola y la parte de cambio de uso de tierra, pues es donde nosotros podemos actuar. Si vemos este otro cuadro, que es el balance nacional de emisiones o el inventario
tiene registro hasta el momento. Vemos, por ejemplo, que la absorción de estos gases es de 52.515 gigatoneladas. Y lo que nosotros estamos generando son 66.344. Entonces todavía le restamos, ¿verdad? Pues estamos generando más gases que la capacidad que tiene nuestros bosques o todo el trabajo, ¿verdad?, agrícola que hacemos en campo para poder absorber, ¿verdad?, estas emisiones. Entonces seguimos restando 13.828 gigatoneladas hasta el año 2000. Entonces, hoy, 20 años después, posiblemente esto sea el doble, ¿verdad?, o más. Emisiones per cápita a nivel de Honduras, pues básicamente, si se dan cuenta, casi de la mano, ¿verdad?, con la población. Y vemos, por ejemplo, que no hay mucha diferencia desde el año 95 al 2000, y es 0.96 para el 95, 0.97 al año 2000. Entonces, las emisiones per cápita por individuo, ¿verdad? Entonces va casi de la mano con la cantidad de millones de población que tiene Honduras. Ahora en día, pues creo que tenemos ya cerca de los 8 o 9 millones, no sé exactamente. Pero entonces, a medida que la población vaya creciendo, la misma población pues va demandando de más alimentos, van demandando de más trabajo en agricultura, van demandando más insumos, ropa, toda la parte de alimentación, como dijimos. Y al final, pues, esto compone las emisiones per cápita, ¿verdad?, por individuo. Lo otro son las emisiones, incluyendo las absorciones, ¿verdad?, en el sector de cambio de uso de suelo. Y vemos básicamente de que en el 95 era 11.852, en el año 2000 13.818, y en el año 2005 10.508. Entonces básicamente aún seguimos, ¿verdad?, produciendo, y nuestra absorción pues no es tan buena debido a que la cobertura arbórea pues se ha ido disminuyendo en los últimos años. El otro, el inventario nacional de gases de efecto invernadero en el año 2000, pues, también nos decía, por ejemplo, de que el bosque o biomasa leñosa teníamos una absorción de 23.546. Al igual, la conversión de bosque a praderas también tenía su parte, 35.000 veces. Las quemas, por ejemplo, el abandono de tierras cultivadas, igual el tema de emisiones en los suelos por manejo y cambio de uso de suelo. Entonces, cada una de las actividades, como dijimos, al final, que hagamos en el tema de agricultura, pues es quienes van a componer, ¿verdad?, todo el inventario nacional del cual se tiene registro hasta el momento. Y este pues, es el gráfico, y ahí se puede notar, ¿verdad?, cómo ha ido descendiendo. En esa línea verde se puede ver nuestra capacidad anteriormente, pues era de 52.000. Ahora en el 2005, hace 15 años, era de 48.000. Ir incrementando este gráfico, pues, va bajando nuestra capacidad de absorber CO2. Eso significa, y pues ahí están todos los factores involucrados: crecimiento poblacional, deforestaciones, más uso de agroquímicos, pesticidas, más vehículos, más hogares. Entonces todo esto ha hecho de que la absorción pues al final disminuya debido al incremento simplemente de los gases y de la cobertura forestal. Bueno, esto es, si lo vemos desde otro punto de vista, y nos preguntamos o decimos cuando escuchamos hablar de cambio climático, uno piensa en derretimiento de polos, los daños en los sistemas acuáticos, pensamos en países desarrollados o industrializados. Pero si lo vemos a nivel comunitario o a nivel de organizaciones y familias, básicamente vemos todos estos riesgos, ¿verdad?, vinculados al tema del clima, y vemos, por ejemplo, de que la sequía a nivel local pues ha causado que, por ejemplo, nuestras producciones disminuyan,
La misma sequía ha causado que las plantas, ya sea plantas de café o tema de granos básicos, también disminuyan. Las mismas inundaciones al final también pues ha hecho de que muchos países insulares pues también busquen el tema de migración, ¿verdad? Porque están siendo inundados. El otro, el incremento del mar en zonas costeras. Por ejemplo, estaba viendo una noticia el otro día de Miami, de que hay zonas en Miami que se están inundando debido al incremento del mar. Y la respuesta inmediata de la ciudad, pues, de Florida, pues, fue básicamente instalar bombas para sacar el agua, la cual estaba entrando por el drenaje de la ciudad. Entonces, la respuesta que los países generan al final, ¿verdad? El otro tema es el daño de la infraestructura, puentes, carreteras, casas, debido a las fuertes lluvias, ¿verdad? Las mismas enfermedades también, las mismas enfermedades se dan debido a estos riesgos de cambio climático. Uno, por el tema del incremento de temperatura. El incremento de temperatura, pues básicamente lo que hace es crear el hábitat adecuado, por ejemplo, para que las plagas, en este caso, si nos vamos al sector humano, vemos, por ejemplo, que el zancudo es el vector, ¿verdad? O el que porta muchos virus o muchas enfermedades. Y antes, por ejemplo, hablábamos de una gripe, luego el dengue, la chikungunya, el Zika, y básicamente por un mismo vector. O si descienden también, pues los mismos fríos causan de las enfermedades en los seres humanos, y no solo en los seres humanos, sino en plantas o otros sectores, pues también se incrementen, ¿verdad? La inseguridad alimentaria en este caso, esto al final lo que crea pues es desnutrición en las familias. Y básicamente esto pues lo podemos ver aquí a nivel local, a nivel regional, pero en otros países donde estamos. El otro tema es la escasez de agua, y ese pues es un tema bastante alarmante. Muchas zonas pues están teniendo problemas por falta de agua potable, básicamente, que es lo primordial. Por otro lado, el riego y la reducción de la productividad se ven afectados, especialmente, ¿verdad?, para productores de bajos recursos o en regiones que son áridas o semiáridas, como la zona que nosotros habitamos. Entonces, por ejemplo, estamos en la región del corredor seco y así está delimitada esta área, ¿verdad? Los impactos climáticos van a ser más previsibles, van a golpear más duro todos los sectores, principalmente por el sector agrícola. Eso es lo que sucede al final, entonces, vinculando estos riesgos a nivel local. Entonces, como les decía, las amenazas climáticas del café, básicamente, si se dan cuenta, dice ahí que es un factor del clima, pues en el que los seres humanos tenemos poco control sobre ello. Ahí hay una imagen de un tornado. Ese tornado, pues, gracias a Dios aquí no se dan en estas regiones, aunque ya se han registrado microtornados en algunas regiones de Honduras, ¿verdad?, y otros países centroamericanos, pero los tornados, por ejemplo, se dan en Estados Unidos o otros países, y esto pues el ser humano no tiene control de ello, y es básicamente por los factores que hablábamos, aumento de temperatura y la parte pues de cómo se vinculan estos riesgos con lo que ya conocemos nosotros de clima. Entonces, los cambios en patrones de lluvia, extremos de calor, cambios bruscos de temperatura, granizo, vientos fuertes, lluvias intensas, heladas, todo esto ya se conoce, pero con el calentamiento global, el efecto invernadero, ha hecho de que esto que ya conocemos, pues se vuelva más grave la situación, ¿verdad? O más consecuente. Y luego, pues cada amenaza climática al final, pues va a ser de que genere impactos. Y los impactos, pues es la manifestación, como dice ahí, de estas amenazas en el contexto humano. Vemos la figura, por ejemplo, de este muchacho que está ahí con el asadón, en un suelo totalmente seco, ¿verdad?, dañado por las sequías. Ese es un tema. El otro tema es la pérdida de productividad, pérdida de cosechas, mayor necesidad de aplicación de insumos, deslizamientos, daños a cultivos, aumento de plagas, cambios fenológicos en las plantas, por ejemplo, nos vamos a café. La floración de café pues es bastante susceptible, ¿verdad?, a este tema. Las mismas inundaciones, incendios, erosión.
y hay menor disponibilidad de agua. Por último, la seguridad alimentaria pues se ve afectada, ¿verdad?, por todos estos fenómenos. Entonces, si se dan cuenta, la vinculación que hay que hacer para poder trabajar el tema de cambio climático, porque estos son conceptos, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta. Uno, es amenaza climática. Dos, son impactos. Y tres, son las prácticas de adaptación que vayamos a aplicar en nuestros cultivos. Creo que eso va a ser otra charla que se va a dar después. Aquí hay algunas imágenes en el contexto humano, ¿verdad?, de cómo estas amenazas impactan directamente. Y vemos pues que al final las pérdidas son humanas, pérdidas en animales, en cultivos, o simplemente pérdidas en nuestros hogares, ¿verdad? Pérdida de bosque por los incendios. Nos vamos al sector café. Los impactos en el café. Uno, pues básicamente la pérdida de productividad se da debido al tema de marchitamiento de las plantas, ¿verdad?, por las sequías, el calor intenso, las fuertes lluvias e inundaciones también causan daño a las plantas, las mismas plagas y enfermedades en los cultivos, pues también ha hecho de que, por ejemplo, la cantidad de café que sea exportable, pues esto se reduzca debido a que hay mucho café brocado, por ejemplo, o ha habido mucha pérdida de plantaciones de café debido a enfermedades como la roya. Entonces, cada una de estas amenazas impacta entonces directamente en el cultivo de café. Entonces, si vinculamos, por ejemplo, lluvia con aumento de temperatura, esto al final crea las condiciones adecuadas para que se generen enfermedades dentro del cultivo. Entonces, de ahí pues viene el tema de cómo yo reduzco estos riesgos, ¿verdad? A través de qué prácticas yo voy a adecuar o qué prácticas voy a implementar para reducir estos riesgos dentro del cultivo de café. Entonces, por otro lado, dice, no se puede producir en suelos. Uno, el tema de la erosión. Esto pues a menudo lo dicen los productores, ¿verdad? La erosión pues es causada por el agua y por el viento. Los suelos se vuelven más salinos. Al final, pues básicamente por la utilización de agua, ¿verdad? De riego, de certificación. Y por ejemplo, antes estuvimos midiendo nosotros el tema de suelos con un método que tenía la FAO, que se llama método de reconocimiento. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, de que un suelo que usa herbicida y usa azadón durante un año, llegó a perder 1 centímetro de la capa superior. Entonces, ¿qué significa? Ese centímetro, pues básicamente multiplicado por los 7.000 metros cuadrados por manzana, al final estamos hablando de 70.000 kilogramos de suelo perdidos en el año, solo por hacer esta mala práctica, ¿verdad? Entonces, todo el tema de lo que está impactando en café va vinculado, ¿verdad?, con las prácticas que yo haga en la finca, más el tema de clima, ¿verdad? Tanto amenazas como los impactos que esto generan. Si vemos aquí hay una serie de fotografías, y por ejemplo los productores a menudo dicen, hay floración loca dentro del café. Es cierto, el cambio fenológico de la floración pues se da a menudo, y por ejemplo ahorita hay fincas que están floreando, fincas que florearon en febrero, en enero, y se da debido a que no ha habido una buena distribución y cantidad de la precipitación, ¿verdad? Por otro lado, no hay una maduración apropiada del grano, debido a algunos factores. Entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la época de que el grano debe de madurar o hacer su llenado, se vienen estas fuertes sequías en algunas zonas. Hay reducción de la producción. Se ha visto en los últimos años una fuerte reducción de la producción de café debido a estos factores, bastante vinculado, ¿verdad?, al tema de las floraciones, vinculado al tema de la sequía durante el llenado de grano. Al igual, la reducción en la tasa de café se ha visto bastante dañado también. El tema, por ejemplo, de temperatura durante la maduración del grano, las mismas sequías, también influyen directamente, ¿verdad?, en qué tipo de calidad yo voy a tener al momento de catar el café. Muerte de plantas jóvenes durante el trasplante también se da. El aumento de la frontera agrícola. Esto pues lo venimos hablando desde que inició la presentación, ¿verdad? El cambio de uso de suelo. Medidas de adaptación, pues es lo que debemos de implementar. Y
ahí va el tema pues vinculado en qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el tema de café, ¿verdad? El aumento pues de plagas y enfermedades, principalmente la broca y la roya, ¿verdad? Que golpearon, pues están golpeando duramente el tema de la caficultura. Y bueno, ¿qué debemos de hacer? Variedades más tolerantes, variedades más resistentes a estos impactos, ¿verdad? Dentro del café. Entonces, eso es como a nivel de café o a nivel local. Eso es básicamente todo lo que está sucediendo. Entonces, con ello, pues, se desprenden dos temas de qué hacer. Uno es el tema de mitigar el cambio climático. Y para mitigar el tema de cambio climático, pues básicamente lo que tenemos que hacer es crear sumideros de carbono o básicamente reducir la generación de estos gases. Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de crear sumideros o reducir, bastante se enfoca entonces al tema de manejo y conservación de microcuencas. Si se dan cuenta, las microcuencas albergan una gran cantidad de flora y fauna a su alrededor o en zonas de amortiguamiento, que esto pues son bosques. Entonces, aumentar o mejorar los sistemas de bosques o agroforestales, tanto a nivel de zonas de amortiguamiento o zonas protegidas o dentro del mismo café, va a hacer de que nosotros estemos haciendo mitigación, ¿verdad? O que se reduzca la generación de estos gases. Y lo otro, pues, es trabajar a nivel de hogar. Y a nivel de hogar, pues, está todo el tema de los huertos, trabajar huertos familiares, por ejemplo, con productos orgánicos, el tema de separación de basura, el tema de la reducción del uso de agua, cambiar las bombillas, usar bicicleta, por ejemplo, o simplemente no usar tanto plástico, ¿verdad? Otro tema o ejemplo, ¿verdad?, que podemos tomar en cuenta para la biodiversidad o ecosistemas, podemos darnos cuenta de que ahí está involucrado la adaptación al clima. Esto básicamente a través de planes, ¿verdad?, de gestión que se pueden llevar a cabo de organizaciones o comunidades, básicamente para promover un ordenamiento territorial a todo nivel. Recuerdo pues que el año pasado estuvimos trabajando algunos planes comunitarios, uno fue para la zona de Copán, en Coquín, y el otro, el Rosario, la labor. Y estos planes comunitarios pues son acciones, ¿verdad?, que se identifican juntamente con la comunidad, acciones pues, que pueden ser a nivel macro, a nivel comunitario, y acciones que también pueden ser a nivel más puntuales con productores. Entonces, por ejemplo, ahí se identifica qué puedo hacer yo a nivel local, como para reducir la contaminación que estamos generando, qué puedo hacer a nivel de finca para reducir un impacto climático que está afectando los cafetales, y eso pues está escrito en ese documento, ¿verdad? El otro tema es la conservación de especies en peligro de extinción. Se da cuando nosotros hacemos este tipo de gestión a nivel territorial. Y lo otro pues es mejorar las leyes y regulaciones políticas existentes a nivel nacional, ¿verdad? Entonces hay muchas leyes que ya existen a nivel nacional, pero las cuales pues por alguna u otra causa pues no son aplicadas como deben de ser. Existe, por ejemplo, la Ley Nacional de Cambio Climático, existen otras políticas, ¿verdad?, de cambio climático, el mismo ICAFE, con ayuda de ONGs, pues está ahora aplicando el NAMA Facility en café. El sector gobierno pues está aplicando otras NAMAs, como el tema de NAMA ganado, NAMA de estufas ahorradoras de leña, NAMA, aquí por ahí NAMA transporte. Y cada una de estas NAMAs, pues básicamente alberga todo lo que hemos hablado anteriormente. Simplemente, pues al final va a depender de las acciones que tomemos como individuo, ¿verdad? Entonces, eso es un poco del tema de cambio climático. Si tienen preguntas, pues comentarios, pueden hacerlos. Aquí estamos para ver si los contestamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, se les puede activar los micrófonos ahorita. Buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes. Hable. Estamos representando a Coca Juncal y tenemos una consulta, Previn.
Por ejemplo, nosotros tenemos una altura aquí en la cooperativa de 1.300 metros y algunas plantas que introducimos no se nos dan, pero sí me gustaría que a esta altura Previn nos diera el nombre de algunas plantas que nosotros podemos cultivar, ya que tenemos un plan, ¿verdad?, por ejercer, ¿verdad?, de plan de reforestación. Estamos trabajando fuerte en eso, la verdad, y queremos hacerlo, pues ahorita por la situación no hemos podido ejecutarlo, pero ya vamos a iniciar con eso. Si nos pudiera ayudar con eso, Previn, por favor. Sí, si ya tienen un plan por escrito y toda esa parte, pues si uno ve alrededor, uno se puede dar cuenta de qué plantas, qué variedades de plantas son más adaptables a la zona. Y, por ejemplo, el tema de reforestación, de protección de microclimas, zonas de amortiguamiento y muchos documentos escritos por varios científicos, uno de los principales factores es dejar de que, por ejemplo, los suelos se regeneren solos. Entonces, dejar de que, por ejemplo, los árboles que nazcan ahí, que son nativos, autóctonos de la zona, pues crezcan solos. Pero hay especies que podemos introducir, por ejemplo, especies que crecen bastante rápido, ¿verdad? El mismo pino, que es de la zona, si lo vamos a usar en café, para la reforestación de café, pues podemos pensar en especies maderables como cedro, gravileo, nogal, San Juan, y hay tantas especies, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caoba, pues hay que buscar zonas más bajas donde pueda adaptarse mejor. Pero entonces lo que debemos de hacer es empezar a ver a nuestro alrededor y ver qué es lo que mejor se adapte, ¿verdad? Creo que respondí, Lilian, o... Denis Roland tiene una pregunta. Gracias. Ah, diga. Denis Roland tiene una pregunta. Bueno, serían varias. Okay. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Acá estamos. Entré un poco tarde, no entré al principio de la presentación, pero bueno, pudimos captar básicamente lo importante, ¿verdad? Aunque todo es importante. Creo que el nombre del expositor es Freddy. Así que felicito a Freddy por su trabajo muy amplio, muy certero también. Felicito también a la organización porque es una información muy básica para Honduras. Acá en Guatemala, lastimosamente, no tenemos datos precisos, ¿verdad?, de cómo está el efecto de invernadero, sus efectos del CO2 y todos los gases invernaderos, no lo tenemos todavía. Sin embargo, quiero recalcar que estuvimos en una presentación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación aquí en Guatemala, donde estaban ellos mostrando áreas de cobertura vegetal, decían, ¿verdad? Y estaban presentando, pues, mapas de cada departamento. Maravilloso, ¿verdad? Eso fue algo muy preciso ver esa vegetación, pero no eran bosques naturales, eran más cultivos. Y eso es un gran problema porque la verdad es, bueno, es muy controversial esto, ¿verdad? Porque el crecimiento poblacional nos está llevando a este lado donde estamos destruyendo los ecosistemas. Más gente, necesitamos más tierras para cultivos. Y volviendo al tema, pues eran mapas donde solamente se mostraban coberturas de áreas de agroforestería, ¿verdad? O agrícolas. No habían bosques. Entonces, es ahí donde empezamos ya a tener esa problemática de que estamos cambiando la cobertura vegetal. El hecho de sembrar plantas no significa que estamos recobrando los sistemas naturales. Hay que tener un poquito de cuidado también porque a veces cuando plantamos especies que no son nativas, no solamente estamos provocando daños ambientales, los estamos provocando realmente porque nosotros los humanos no los sentimos, pero sí lo presienten los otros organismos, ¿verdad? Que son los animales, los polinizadores.
a veces se van, y es ahí donde, muy bien lo decía Freddy, se incrementan las plagas, las enfermedades, porque desaparecen básicamente los depredadores, ¿verdad?, de estas especies. En fin, bueno, aquí hay muchas cosas que hablar, pero quiero felicitar a Freddy, como decía al principio, su trabajo es muy preciso y bien básico también, ¿verdad? Toda la información que presentó en su exposición. Eh, Esperamos que las autoridades, tanto hondureñas como del área trifinio, El Salvador, Guatemala, pues tomen cartas en el asunto y empezar ya a recobrar o a restaurar los ecosistemas silvestres, ¿verdad? Por supuesto, y mantener realmente ese equilibrio, porque si no tenemos un equilibrio, ahí empiezan las enfermedades, los problemas, las sequías, etcétera, ¿verdad? Entonces, ha sido por eso que hemos tenido estos problemas actualmente. Así que gracias, Freddy. Espero que no sea la primera vez y que hayan otras oportunidades de conocer esos datos tan valiosos que no solamente son para Honduras, sino que yo creo que es para la región, porque estamos cerca aquí con ustedes, Guatemala y El Salvador también, cerca de Honduras, que también, ¿verdad? Nos afectarían esos problemas de tantos gases de efecto invernadero que se están generando a diario. Así que muchas gracias. Gracias, muy certeros los comentarios. Hemos tenido la oportunidad de estar en Guatemala anteriormente. El proyecto pues abarca la zona de Guatemala, abarca toda la zona pegada a México de la región Huista. Y si hay unos mapas, por ejemplo, de Guatemala, de la cobertura forestal, estaba viendo yo del año 74 al 2015, y es impresionante la cantidad de cobertura forestal que se ha perdido en los años, ¿verdad? Entonces, por ahí está ese gráfico, creo que es del INAV. Y lo otro, pues, el tema pues, de cambio climático, no, la fundación pues no lo aborda, digamos, solo en conceptos, sino mañana creo que habrá otra presentación de la práctica, ¿verdad? Al final, pues lo aterrizamos directamente en campo con los productores, porque es ahí donde básicamente se conforma todo. A veces la misma finca de café, la empresa pues es una empresa familiar, y esas empresas familiares pues componen estas grandes organizaciones, ¿verdad? Entonces, si no hay producción, no hay cooperativas, si no hay producción, no hay organizaciones. Entonces nos basamos, ¿verdad?, en ese tema, básicamente. Y bueno, si hay más comentarios, los pueden hacer. Sí, nuestra socia Marta Campos tiene bueno, dice, quisiera que el ingeniero hiciera una explicación más amplia de las consecuencias del cambio de bosques a cultivos y qué medidas podemos ampliar para contener el impacto de forma sostenible. Sí, bueno, como el comentario anterior, por ejemplo, el año pasado tuvimos la visita de la gente de Conservación Internacional, que es esta gente que se dedica a hacer el tema de paisaje resiliente, le llaman ellos. Y el paisaje resiliente, pues, no es más que ir a verificar la zona, ¿verdad? De toda la parte de ecosistemas, la biodiversidad. Y, por ejemplo, como decía en el comentario anterior, muchas zonas boscosas donde antes pues, eran bosques primarios han cambiado y no directamente pues han pasado a hacer café, ¿verdad? Sino han pasado en una transición de, por ejemplo, de foresta, y esto ha pasado a ser granos básicos. De granos básicos después pasa a ser potreros, después pasa a ser café, de por último, ¿verdad? Y el café pues se regenera con sus plantas de sombra o árboles maderables que pongamos, pero no directamente es un bosque. Entonces los impactos que se generan pues es por ejemplo la migración de algunas especies, los mismos polinizadores, como se mencionaba en el comentario anterior. Estos pues son los impactos más predecibles que uno puede ver. El otro tema es la simbiosis que estos árboles hagan, ¿verdad? Ya si nos vamos al suelo, con los microorganismos. Entonces, en fin, es una serie de impactos que al final se generan por el cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y lo más importante, pues es la biodiversidad. Y para que haya biodiversidad, pues es agua. Si no hay agua, pues no hay biodiversidad. Entonces, ese es un factor importante que se está perdiendo, ¿verdad? Muchas fuentes de agua pues, que pueden servir para seres humanos, para riego, producción. Elena Cáliz tiene levantada la mano, quiere hacer una pregunta.
Sí, gracias por la presentación, estuvo muy excelente. Dice que yo tengo una propiedad en el Merendón y todos los años yo siembro árboles maderables, además de cacao y café. Y el año pasado empecé a sembrar flores para atraer otra clase de biodiversidad. Y fíjese que ahora tengo colibríes, abejas, mariposas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer contratos de oxígeno como hacen en Costa Rica? Que Costa Rica antes, por lo que he leído, tenían problemas de desforestación y ahora el porcentaje grande tienen deforesta. ¿Cómo podemos nosotros seguir ese ejemplo de Costa Rica de hacer contratos de oxígeno para Honduras? Porque no he visto yo que eso se concrete aquí en Honduras. Sí, esos son los famosos bonos de carbono, ¿verdad? Llegué a leer la vez pasada en Costa Rica para poder compensar, por ejemplo, la generación de gases. Muchas organizaciones estaban comprando los mismos bonos que ellos habían vendido de bosques primarios que eran dueños. Entonces lo vendían a $7 tonelada, por ejemplo, y a $3, por ejemplo, lo vendían y ellos lo compraban a $7. Entonces, el simple hecho de aumentar, ¿verdad? La cobertura boscosa, esto genera oxígeno. No he visto todavía alguien que pague, ¿verdad? Directamente por la generación de oxígeno, pero sí pagan por los bonos de carbono, que al final pues es lo mismo, porque los bosques o los árboles lo que hacen es generar oxígeno, ¿verdad? Podemos seguir y a nivel pues de Honduras, quien está liderando todo este tema es Medio Ambiente y Dirección Nacional de Cambio Climático también de Honduras, pero en el sector café, quien está tomando medidas pues es el ICAFE, con la NAMA de Café Sostenible, así se llama, y la NAMA pues son acciones nacionalmente de mitigación, ¿verdad?, apropiadas para estos temas. Entonces puede ser de que en el futuro, pues apenas si vieron los gráficos como sector forestal o a nivel de Honduras, pues todavía no compensamos, no alcanzamos a capturar lo que estamos generando. Entonces todavía le quedamos debiendo más de 13,000 gigatoneladas, ¿verdad?, de dióxido de carbono que sean absorbidas por el sector forestal o por coberturas vegetales. Entonces, creo que para llegar a ese tema todavía debemos de compensar lo que estamos generando y luego pues pensar en de que otros gobiernos pues paguen, ¿verdad?, por eso. Se dio un caso de compradores de café aquí en la zona, por ejemplo, de que ellos lo que hacen para compensar la huella ambiental o la huella de carbono que ellos generan durante el transporte de café hacia Europa, compran terrenos en algunas zonas de amortiguamiento o zonas donde produce agua. Entonces es una forma de compensarlo, pero todavía debemos de pensar, ¿verdad?, en tener más cobertura boscosa para compensar lo que generamos ahora. Gracias. Bueno. Sí, está contestada la pregunta. Hugo Rodríguez también tiene levantada la mano y María Antonia González. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto participar ahí. A última hora me involucré ahí, pero escuché parte de la plática del compañero. Felicitaciones. Sí, él mismo hablaba sobre la situación de nuestro país. Yo he querido encontrar la forma de lo que le pueda decir. Yo hace poco saqué una especialización en desarrollo rural y cambio climático, aparte de varias situaciones ambientales, ¿verdad? Pero yo soy de la idea, y me corrige el compañero, realmente. Él decía que en el año 1974 Guatemala tenía mucho bosque. Y yo le voy un poquito más atrás, en el año 1958 Guatemala tenía el 85% de bosque, ¿ya? Ahora, en pleno 2020, prácticamente estamos llegando al 25%. Eso es alarmante, ¿ya? Eso es alarmante para mí. ¿A qué quiero llegar con esto? En Guatemala, ustedes ya saben, creo que todos los países centroamericanos, ¿verdad?, pero especialmente Guatemala, una corrupción tremenda, con programitas, inventando el agua azucarada ahí, metámosle 20 millones, y a los poco tiempo los funcionarios salen con fincas, con carros, con buenas casas, y Guatemala destruido. Yo, como ambientalista, estoy desacuerdo, no sé si algunos hay ahí, ¿verdad?,
con esos programitas de forestales que son para clientelares, de gente que tiene pistas, tiene terrenos, que puede manejar. Yo me han dado casi todo el territorio de Guatemala, lo conozco como las palmas de mis manos, y son manchitas de esos programitas que han establecido. Primero era INAV, PINFOR, ha tenido varios nombres de los programas de Guatemala en el caso de lo que es forestal. Pero yo soy de aquellos que es mejor, si no podemos cuidar lo que tenemos, mucho menos vamos a manejar lo que estamos destruyendo. Yo sé que dentro de las redes de compañeros, colegas, yo me meto y soy el único que no creo en eso. Primero, ¿por qué? Sí, en Guatemala, que tiene más de 50 años sus programas de forestal, no han avanzado en nada, han retrocedido. Y ahí está la estadística, no lo digo yo, ahí está la estadística. ¿Qué quiere decir eso? Que somos buenos para destruir, plantar los programitas para ver dónde sacamos esos 20 millones, 30 millones y al final dejamos un desastre. Y eso es lo que ha pasado en Guatemala. Yo soy del criterio, lo que decía el compañero Denis ahí. Si tenemos el Amazonas, ¿quién le ha dado un manejo al Amazonas? ¿Quién le ha dado por cientos de años, por miles de años? Si no fue hasta que le metieron fuego los mismos empresarios para meter a palma africana. Ahí no dijeron, hagamos proyectitos. No, si la naturaleza ella misma se está recuperando, ella misma se está, ¿qué diría yo? Alimentándose como el ser humano. Si el ser humano tenemos nuestro cuerpo físico, si comemos bien y nos alimentamos bien, el mismo cuerpo humano se está generando él mismo. Pero si empezamos a meterle veneno como sodas, galletas, todo lo que es, se arruina. Lo mismo pasa con el bosque. Realmente, y yo felicito a Honduras, porque Honduras, nosotros estábamos arriba de ellos. Hoy nos dejaron atrás. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a conservar mucho. Bueno, tienen buenos bosques. No digamos Costa Rica, también conocí Costa Rica. Ellos a la naturaleza le sacan plata. Y si no le sacan plata, venden hasta las piedras al extranjero. Le dicen esa piedra, ahí tiene un magnetismo, que esa piedra si usted le tira una cora, ahí si usted pide un secreto se lo va a dar. Hasta eso venden. Así es el ecoturismo. En Guatemala tenemos lugares tan bellos, pero todo se ha destruido y ahora, el compañero lo dijo, tenemos que adaptarnos al cambio climático porque lo hemos destruido. Tenemos el Petén era una belleza, pero ahí están los ganaderos destruyendo, botando bosque. Entonces yo soy del criterio que si no cuidamos lo que tenemos, mucho menos vamos a recuperar esos programitas de que tiene el gobierno de Guatemala. Realmente Chile, es cierto, ellos tienen buen manejo, pero la cultura, la idiosincrasia, la educación, tiene que ver mucho en eso. En Guatemala tenemos que empezar de una educación ambiental, forestal, y ahora adaptarnos al cambio climático. Hay muchas formas de adaptarnos. En el caso del maíz, donde la mayoría, los agricultores van lo que llaman frontera agrícola, botando aquellos grandes recursos, aquellos árboles que tienen 200, 300 años, caen como una guerra. Yo cada vez que cae un árbol siento que están muriéndose miles de personas, como si no circula sangre en los seres humanos cuando botan esos árboles. Y ahí están las consecuencias. Esas son las consecuencias. Entonces, en el caso del caso del maíz, que la mayoría de Centroamérica, creo que Costa Rica se escapa un poco, pero cultivan maíz y frijol como base dietética del ser humano. Ahora, tal vez han escuchado lo que es la mancha de asfalto. Esa es una enfermedad que vino a raíz del cambio climático, de las grandes temperaturas. Ahora hay que adaptarnos. ¿Cómo nos vamos a adaptar? Hay prácticas sin necesidad de meterle mucho agroquímico. Entonces, ya para concluir, yo creo que la compañera dijo anteriormente, es una buena práctica cómo poder accesar a eso o cuál es la metodología para la venta de oxígeno por medio de absorción de biocarbono. Y la otra es la parte cómo poder nosotros ver si además del cultivo de granos básicos, en el caso de plantas silvestres, cómo adaptarnos y que pueda ser como un material genético para poder explotarlo en medicina natural.
por ahí quisiera yo si tiene una especialidad en eso que tal vez nos apoyara ahí con una información. Gracias y muy excelente, muy sencilla la presentación, pero muy cabal para entenderla. Gracias, muy amable. Gracias. Sí, como dice, pues básicamente, si vamos a ver nuestros países, pues la misma corrupción o a veces el mismo conocimiento, la cultura, pues hace que no desarrolle todo este tipo de programas, ¿verdad? A veces se dan los programas, pero la misma cultura a veces hace que no se den. Y bueno, lo que debemos de hacer como seres humanos o como sector café, pues es buscar la manera de cómo no nos impacte tan fuerte. Es buscar la manera de cómo adaptarnos. Por ahí mencionaba la mancha de asfalto en maíz. ¿Qué pasa en café? El café es la roya, ¿verdad? La roya pues es el principal problema. Y debemos de buscar las maneras de cómo nuestros productores pues se adapten mejor, cómo nuestras productoras pues busquen esas variedades que son más resilientes. Brasil, por ejemplo, que es el referente de café a nivel mundial, va bien avanzado con el tema de variedades de café. Entonces, es complicado, ¿verdad?, manejar este tema, pero los planes comunitarios, como mencionaba anteriormente, nos pueden ayudar, ¿verdad?, a abordar todos estos temas. Todo se empieza dentro de nuestras comunidades y pues que al final se vaya expandiendo. Si empezamos a proteger los bosques de nuestra comunidad, que son los pulmones, pues que nos dan oxígeno aquí en la zona, son los pulmones, son quien nos da agua potable, ¿verdad?, para el consumo humano. Entonces, si no empezamos localmente, pues creo que jamás vamos a avanzar a nivel regional, ¿verdad? Entonces debemos de hacer de que estos proyectos, pues, desarrollen de la mejor manera, pues, y como seres humanos aprovecharlos, ¿verdad? He visto muchos proyectos que regalan 10,000, 50,000, 100,000 plantas, y si uno va a ver el siguiente año, tal vez hay 10,000 plantas sembradas o 5,000 plantas. Entonces, todo está por el conocimiento que tenga la población, ¿verdad? Y hay un lema por ahí que dice que el que más sabe, más hace. Yo creo que estamos un poquito ya con tiempo, ¿verdad, Brian? No sé cómo estaríamos, si hay última participación. María Antonia González creo que quiere participar y con ella cerraríamos. Ya llevaríamos hora y media, sí, ¿verdad? Sí, está bien. María Antonia, no sé si quiere participar o ya le... Ok. Hola. Sí, no solamente yo creo que el compañero anterior pues respondió a mi pregunta y sí, referente a la cooperativa, nosotros por ejemplo vino una, bueno, disque institución, ¿verdad? A ofrecernos bonos de carbono, ¿verdad? Lo que hablaba él y mencionaba y la verdad que pues todo lo queremos hacer negocio. Yo creo que él amplió bastante pues esa parte y también lo felicito, un excelente comentario y que eso nos ayude, ¿verdad? Nosotros para hacer más conciencia. Gracias. Sí, al final, Gracias, pues, María Antonia. al final, pues, nuestro regalo va a ser la biodiversidad, la flora y la fauna, y principalmente el agua, ¿verdad? Sí, bueno, agradecerles a todos realmente, gracias al ingeniero Previn por su capacitación que estuvo muy bonita, prácticamente fue una charla. Agradecer a los participantes también que tuvimos de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, de Houston, nuestras socias de todos los diferentes subcapítulos de Cotepeque, Olancho, Copán, Tegucigalpa, San Pedro Sula, y invitarles también para mañana a una nueva capacitación de prácticas de adaptación al cambio climático. Si ustedes desean, mañana les podemos dar bueno, más tarde podemos subir el link y esta charla la pueden ver en la página de la Alianza de Mujeres en Café de Honduras en Facebook y la pueden obtener. Dentro de unos minutos la vamos a subir y agradecerles a todos por estar pendientes, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, gracias, Valesca, por la invitación, ¿verdad? Y las alianzas que se han generado entre la Fundación Neumann y ustedes, ¿verdad? Mañana es la continuación, básicamente, de esta charla. Dura como la mitad. Mañana, pues, va a hablar el compañero más aterrizado en campo de qué acciones se pueden tomar. Y ahí, pues, va a estar mejor explicado, ¿verdad? Más acciones puntuales. Sí, ok. Muchísimas gracias a todos. Ahí les dejé también el correo de Amucafé si desean alguna consulta o algo. Lo dejé aquí en el chat. Y cualquier cosa estamos a la orden. De parte de la Alianza Mujer en Café, muy agradecidos y feliz tarde. Gracias. Gracias.